es Rey. Muchas cosas están pasando. Hay muchas personas enfermas. Pero yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando, los que están aquí, que Él es tu Rey. Él es tu Rey. Él tiene control de todas las cosas. Y a Él le damos la gloria y la honra, aunque estemos como estemos. Nosotros levantamos voz. Y los que no pueden, nosotros lo hacemos por ellos. Amén. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, soberano, tu victoria celebramos. ¿Y quién es Él? Él es Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Y dice: Rey de reyes, te adoramos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Vamos a decirle una vez más: Rey de reyes, te adoramos. ¿Listo? Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. ¿Por qué? Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Una vez más, Rey de reyes, Rey de reyes. Exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. ¿Será que habrá alguien como Él? No hay nadie. Él es único. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a decirle así: no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre. Una vez más, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final. Una vez más, y esto. Y no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final. Vamos a decirle: Rey de reyes, todos juntos. Rey de reyes, exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad, el corazón. Rey de reyes, exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie podrá jamás igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinarás. ¿Cuánto lo creen así? Es así. Su reino es para siempre. Su reino es para siempre. Y en esta mañana, después de que hemos establecido a Cristo Jesús como Rey en nuestros corazones, y el día de hoy
Les quiero hacer una invitación que abramos nuestro corazón. Continuemos abriendo nuestro corazón y le digamos: Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay aquí en mi alma? Háblame, háblame, porque quiero estar en contacto. Quiero estar en contacto contigo. Quiero estar... Es difícil hacer tu voluntad, Señor, pero dígame, dime, redarguye mi corazón en esta mañana. Y yo les invito a que abran su corazón. Amén. Y le digan: Espíritu Santo, que venga, ven a mí. Nada vale más que tú, mi Señor, no hay comparación. Eres nuestro vivir.
personas que no conocen al Señor les cuesta levantar las manos, porque es una cuestión de orgullo tal vez, y les cuesta levantar las manos. Pero cuando hemos conocido el amor de Dios y la gratitud de Dios está con nosotros, nos gusta levantar las manos y darle gracias, porque nuestro corazón está agradecido. Y le vamos a decir en esta mañana: un nombre es hermoso, no hay nadie igual que tú. En el nombre de Jesús sanamos, en el nombre de Jesús las cosas cambian, porque ese nombre tiene poder. Un nombre sobre todo nombre. Es así. Adoremos al Señor. Te adoramos, Señor. Tú fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios. Misterio de tu gloria. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso es tu nombre, es así de hermoso. El nombre de Jesús, mi Rey, así es. Cuán hermoso es tu nombre. Nada es igual a Él, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Mire como amor, dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Gracias, Señor, gracias, Señor. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, en el nombre de Jesús, mi Rey, eres mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada es igual a Él, nada es igual a Él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejó su gloria para rescatarnos a nosotros. Dejó todo lo que le hacía Rey y se vino a encarnar en nosotros. Vamos a decirle: a la muerte venciste, la muerte venciste, el cielo partiste, la tumba vacía ahora está, los cielos te
hay otro. Es así de sencillo. No hay otro. Tú eres rey de reyes, tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor. Te adoramos, Señor. Grande, Amén. Grande eres. Cantamos en esa canción, mi rey, Jesús mi rey. Los que pueden decir mi rey son los que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Él es nuestro rey. Oramos, Señor, declaramos que tú eres nuestro rey, Señor. Sí, Señor. Y Señor, entendemos qué significa eso. Sabemos que en el nombre de Jesús, Jesús fue la persona que habló y el mundo fue formado. El universo y todas las estrellas y todo lo que existe fue creado, Señor, por tu palabra. Y tú sostienes las cosas. Señor, tú eres nuestro sanador. Tú eres el que sana a nuestros cuerpos enfermos. Y si hay personas que están lidiando con enfermedad en esta mañana, declaramos Jesucristo es nuestro sanador. Señor, por tu sangre, Señor, esa obra que tú hiciste en la cruz del Calvario fue para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados y también para la sanidad de nuestros cuerpos, también la sanidad de nuestras mentes. En cualquier cosa que está fuera de orden, es decir, fuera de orden, lo que está fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfección. La voluntad de Dios es paz. La voluntad de Dios es sanidad. La voluntad de Dios es restauración. Declaramos restauración y paz y sanidad. Provisión en el nombre de Cristo Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que hace temblar a los demonios, hace huir a los demonios. Declaramos orden. Declaramos tu voluntad, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en esta mañana tenemos victoria. Porque Cristo resucitó, porque Jesús está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros en esta mañana y damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Aleluya, oramos en ese nombre precioso, ese nombre hermoso, ese nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, 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 gloria a Dios. Un aplauso más. También si quieres dar un saludo, una mano a alguien que está al frente, al lado, atrás. Sí, cuánto extrañamos, ¿no? De no poder abrazar uno al otro. Señor, le bendiga. La mano. Bienvenido en medio nuestro. Esta mañana, al final del servicio, vamos a estar compartiendo la Santa Cena. Si no recibiste una copita cuando entraste, levanta la mano, los mujeres van a pasar aquí. Y si están mirando por televisión o por teléfono, pueden también buscar, si tienen en tu casa un pedacito de pan y jugo para compartir con nosotros la Santa Cena. Estamos continuando con una serie de mensajes bajo el lema de nuevos comienzos para este año. Y si no sabe cuál es el lema para nosotros en este año, puede agarrar su boletín atrás, arriba. En la parte de atrás del boletín está el lema para nuestra iglesia en el año 2021, que es Jesucristo, la esperanza del mundo. Y cuando lo que queremos decir con el lema Jesucristo, la esperanza del mundo, es que Jesucristo es la respuesta para cada necesidad. Jesucristo es la respuesta para cada persona, tanto para el creyente y también para la persona que no conoce a Cristo, para entender su necesidad que tiene para Jesucristo. Jesucristo es la respuesta para cada necesidad. Jesucristo es la esperanza del mundo. El primer mensaje que predicamos sobre esta serie, bajo el lema Jesucristo, la esperanza del mundo, fue Jesucristo, nuestro sanador. Y hablamos que Jesús ha dado la promesa en su palabra que es nuestro sanador. Después hablamos sobre Jesucristo siendo la torre fuerte en momentos de crisis. Y los que son parte de esta iglesia, y seguro que cada iglesia creo que ha pasado lo mismo, que ha habido momentos donde tuvimos que correr en este año a esa torre fuerte, porque parece que el mundo está siendo movido por diferentes cosas, crisis, pero en la crisis tenemos Jesucristo, nuestra torre fuerte. Él no se mueve, está ahí, estable.
para poder sostenernos y proveer para nosotros. Después fue Jesucristo nuestro proveedor. Y hay momentos cuando necesitamos provisión que no tenemos en nuestros recursos propios. Pero Dios es nuestro proveedor. Dios nunca le hace falta nada. Él tiene suficiente para proveer para cada necesidad. Lo que sea espiritual, emocional, financiero, lo que sea. Después, la semana pasada, predicamos Jesucristo nos da propósito a la vida. Que no hay nadie que ha nacido que no tiene propósito, sino Dios nos da propósito a través de Jesucristo. Cada persona fue creado en la mente de Dios con un plan y un propósito, y encontramos ese propósito en Cristo Jesús. Y hoy, el quinto mensaje en la serie es que es perdonados por la sangre de Jesucristo. En el capítulo 3 del libro de Romanos, el apóstol Pablo establece la verdad de que ambos, judíos y gentiles, somos culpables delante de Dios y somos pecadores. Abre tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 13. Y está establecido que todos somos pecadores. Y la consecuencia de ser pecador delante de Dios es la muerte. La muerte es la separación de Dios. Pero al final, cuando Jesús habló en cuanto a que iba a haber las multitudes, como un pastor separa las ovejas de las cabras, las ovejas a un lado, y se entra al paraíso, pero los cabritos, los que no conocen a Cristo, son separados. Y la separación, al final, los que no reciben a Cristo, la separación es una separación de Dios, pero también es un sufrimiento, el castigo eterno por no recibir a Cristo. Miramos en Romanos capítulo 3, empezando con el versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 18. Romanos 3, 18. Perdón, Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos? Pablo era judío, está hablando como judío. ¿Son los judíos mejores que los no judíos, de los gentiles? La respuesta que él mismo da: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a judíos y no judíos, que todos están bajo el pecado. Versículo 10, como está escrito: no hay justo, ni aun uno. Está hablando de la humanidad, cada persona que ha nacido, que no hay justo, ni una sola persona. Versículo 11, no hay quien entienda. No hay quien entienda la voluntad de Dios para cumplir completamente en obediencia a todo lo que Dios requiere. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora, no está diciendo que no hay personas que quieren buscar a Dios, es que está diciendo que no hay personas que pueden llegar a Dios, porque Dios requiere la perfección. No hay nadie perfecto. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que tenemos que entender claramente es que tú y yo, cada persona que ha nacido, que ha vivido y quien vivirá, que estamos en la misma condición. Todos somos pecadores. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer eso. Vamos a dar tiempo para encontrar en tu Biblia Santiago, después de Hebreos. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Espera, porque escucho las hojas. Me gusta.
ruido de las hojas, es decir, que trajiste tu Biblia, estás buscando en el versículo. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, es decir, todo que obedece completamente todo lo que Dios requiere, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere o no cumple en un punto, en un solo punto, que dice, se hace culpable de todos. Eso quiere decir, si uno ha vivido una vida perfecta, sin fallar, hacer exactamente 100% la voluntad de Dios, pero falla en una sola cosa, es como si falló en todo. Y no vamos a pedir que levanten las manos, pero si hiciera la pregunta, ¿quién ha contado una mentira? ¿O quién ha robado, tomado algo que no es tuyo? ¿Quién ha tomado un pensamiento que no fue un pensamiento bueno? ¿De quién ha salido una palabra, una boca de tu boca para lastimar o una motivación? Quiere decir que estamos todos en la misma situación. Y dice en Isaías capítulo 64:6. Isaías 64:6. Es un versículo muy conocido, pero quiero que lo vean ahí en tu Biblia. Isaías 64:6. Ese es en cuanto al pensamiento de Dios, lo que Dios piensa de nuestras obras, nuestros actos, nuestros pensamientos. Dice, si bien nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ese no está hablando de nuestros pecados, está hablando de lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer en los ojos de Dios es como trapos sucios, porque Dios es perfecto y Dios requiere la perfección. Y no podemos llegar a la perfección. Podemos intentar, podemos hacer cosas buenas, pero las cosas buenas no nos hacen alcanzar a Dios, porque Dios requiere la perfección. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, por eso cuando Jesús habló, Nicodemo, donde encontramos este versículo de Juan 3:16, pues después de la conversación con él, pero en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Nicodemo habló con Jesús en cuanto a la salvación, Jesús respondió y dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando era como hablar con la persona que uno puede imaginar, la persona más desarrollada en su conocimiento de Dios, y Nicodemo dedicó su vida de buscar a Dios, de enseñar, fue un líder del pueblo de Israel, y enseñar al pueblo la palabra de Dios. Y Jesús dijo, Nicodemo, tú no calificas para la salvación, necesitas nacer de nuevo. Y en decir esto está hablando de sí mismos, cuando vemos que este versículo, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay otra historia en el libro de Hechos, de un hombre que se llama Cornelio. Si quieren mirar aquí, Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 1 y 2, establece el carácter de Cornelio. Hechos 10, 1 y 2. Cornelio no era judío, era gentil, y se había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa,
y que hacía muchas limosnas al pueblo de los judíos y oraba a Dios siempre. Un hombre piadoso, un hombre que levantaba en la mañana con temor de Dios, un hombre que cuidaba su boca, un hombre que cuidaba sus actos, y él oraba, buscaba a Dios. Dice que era piadoso y temeroso de Dios. ¿Y qué pasó en ese capítulo 10? Que mandó un ángel Dios y Cornelio, tus oraciones han llegado al trono de Dios. Ahora manda por Pedro. Y Pedro estaba en la casa donde él estaba quedando. Un ángel, una visión también apareció a Pedro diciendo, vienen unos hombres, tienes que ir con ellos. Y Pedro, cuando tocaron su puerta, llegó a la casa de Cornelio y Dios mandó a Pedro para hablar con Cornelio, porque dice que ellos recibieron el mensaje y dijo, entra y dinos qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y después Pedro, relatando, dijo que tenía que llegar la salvación a su casa. La salvación no fue porque él era hombre justo y piadoso. Él era piadoso y temeroso de Dios, pero no había recibido a Cristo. Pedro fue para predicar y enseñar que Jesucristo vino y dio su vida, y Cornelio aceptó eso y su familia, y fueron salvos y fueron bautizados y recibieron la salvación, porque la salvación viene por medio de Jesucristo. Y lo que tenemos que entender que solamente la respuesta para el ser humano es que el perdón de pecados viene solamente por medio de Jesucristo, y no solamente por medio de Jesucristo, pero el mensaje dicho, perdonados por la sangre de Jesucristo. La salvación viene por medio de la sangre de Cristo Jesús. Sabemos que la Biblia habla que la salvación es muy exclusivo. La oferta es para todos, pero no todos reciben esa promesa, esa salvación. En Hechos capítulo 4, versículo 12. Estamos en el libro de Hechos, mira capítulo 4, versículo 12. Y dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. La Biblia está estableciendo que la salvación, el acceso al cielo, el perdón de pecados, en ningún otro hay salvación, solamente por medio de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos. Que no hay otro nombre. Cantamos hoy, hermoso nombre, ¿no? ¿Por qué es hermoso? Porque no hay otro nombre dado debajo del cielo, dado a los hombres, por lo cual podemos ser salvos, solamente por medio de Jesucristo. Si quieres mirar Juan capítulo 14, versículo 6. En Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está diciendo que hay un solo camino para Dios, y ese camino es a través de mí. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, porque uno tiene que pasar por la puerta para tener acceso al Padre. Y solamente por medio de Jesucristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Hay una historia, estamos aquí en Juan, mira Juan capítulo 8. Ese relato de la imagen que está en la tapa de su boletín. En Juan capítulo 8, empezando con el versículo 1 al 11. Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose él, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo,
escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. En decir ni yo te condeno, Jesús estaba diciendo yo te perdono. Y como el título del mensaje, perdonados por la sangre de Jesucristo, ¿cómo puede Jesús decir a ella que sus pecados fueron perdonados si todavía no había derramado su sangre? Y vemos que la Biblia dice que en quien tenemos redención por su sangre. Efesios 1:7 dice que hay redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La Biblia establece que el perdón de pecados es por la sangre de Cristo. Si somos perdonados solamente por la sangre de Cristo, entonces ¿cómo puede Jesús perdonar antes de su muerte en la cruz? La respuesta encontramos si leemos toda la Biblia, porque también leemos la historia, si recuerdan, del paralítico. El paralítico que trajeron entre 4 personas y trajo a esa persona, no había lugar para Jesús, estaba enseñando en una casa, la casa estaba llena y trajeron a su amigo y no pueden hacer pasar. Y decían, bueno, vamos a ser creativos. Subieron al techo, quitaron parte del techo y bajaron el lecho de ese hombre con 4 cuerdas, 4 personas bajando delante de Jesús mirando todo. Me imagino que no sé cuánto tiempo duró para hacer eso, pero Jesús me imagino que con una sonrisa mirando, esos locos que están haciendo. Y bajaron a ese hombre delante de él y lo que Jesús dijo, que Jesús vio la fe de ellos que bajaron al hombre y dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ese fue antes que murió, ¿no? Entonces, dice, los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino a Dios? Jesús pudo perdonar pecados porque ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Es Dios. Él tiene autoridad para perdonar pecados porque es Dios. No si fuera un hombre, pero no fue simplemente un hombre. Fue un hombre, pero también fue Dios. Jesús dijo: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: te digo a ti, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenaron de temor. Decían: hoy hemos visto maravillas. Jesús dijo al hombre: tus pecados te son perdonados, pero todavía estaban en su lecho. Decían: ¿cómo puede decir tus pecados te son perdonados? Sabemos por qué es Dios. Jesús es Dios. Pero Jesús dijo: voy a hacer algo más. Porque te dije que sus pecados son perdonados, es un hecho. Pero también es paralítico, no puede caminar, pero dijo: levántate, anda. Esa fue la manifestación, la prueba de que sus palabras eran verdad. En el Antiguo Testamento ofrecieron sacrificios. Y uno puede leer, si leen con nosotros en la Biblia en un año, este boletín está el programa para leer en la semana, los 7 días. Estamos leyendo esta semana en Levítico de los sacrificios.
de la sangre. Cada sacrificio tiene que matar un animal, poner la mano sobre la cabeza, ofrecer el animal, cortar el cuello, derramar la sangre, esa sangre que fue derramada. Y dice la Biblia, cuando matan ese animal en holocausto, entonces tus pecados van a ser perdonados. Fueron perdonados sus pecados. Antes que nació Jesús aquí en la mundo, Jesús existía, pero no había ido a la cruz. Pero esa sangre que los animales, que derramaron los animales, fue simbólico de la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz del Calvario. También cuando Jesús estaba diciendo, tus pecados te son perdonados, fueron perdonados porque Él iba a ir a la cruz y derramar su sangre. Entonces, el perdón de Dios que vino antes de la muerte de Cristo fue en anticipación, porque cuando estamos estudiando en Génesis, ¿no? Los miércoles, cuando estudiamos en el capítulo 3, Jesús, cuando Adán y Eva pecaron, y Dios tuvo que cubrir a ellos con pieles, tuvo que matar un animal, derramar sangre, simbólico de la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz del Calvario. Y en el Antiguo Testamento los pecados fueron perdonados basadas en la muerte de Jesús, que iba a morir en esa cruz. Y Jesús perdonaba mirando basada en su obra futura en la cruz del Calvario. Y hoy día nosotros miramos atrás de ese día cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Jesús murió una sola vez, no tiene que morir varias veces. Murió una sola vez por todos, y esa sangre que fue derramada fue para nosotros. Antes de la Santa Cena, quiero que miren un versículo más. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Bien, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, fuisteis rescatados de tus pecados, la cual recibiste de vuestros padres. Heredimos una naturaleza pecaminosa de Adán. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, un sacrificio perfecto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por eso, los pecados de los judíos en el Antiguo Testamento pueden ser perdonados, porque Jesús fue el Cordero que fue destinado a morir antes de la fundación del mundo. Y cuando había ese derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento de animales, o cuando Jesús estaba hablando, y nosotros también fue ese sacrificio que Dios había ordenado antes de la fundación del mundo, que Jesús llegó al momento justo cuando Dios había planeado. En el Antiguo Testamento miraron, cuando uno puede mirar también varios pasajes, por ejemplo en Salmo 51 es el Salmo de David, cuando David había pecado, había cometido adulterio, y el capítulo 51 de Salmos es la oración de arrepentimiento a Dios, y él dijo para recibir el perdón de Dios, porque él había confesado y recibió el perdón y estaba anticipando el sacrificio de Dios para cubrir sus pecados. Y también David dice en los Salmos, bendito es la persona que tiene el perdón de sus pecados, porque
esa sangre, aunque fue una promesa de Dios, pero cuando Dios da una promesa, es una promesa segura. Lo mismo de nosotros, que tenemos las promesas de Dios. Cuando Dios nos da promesas, es una promesa segura. Podemos confiar porque la promesa no está dada por un hombre que pueda fallar, sino por Dios, que siempre cumple con su promesa y con su palabra. Y cuando, si quiere sacar su copita de jugo y el pan, y venimos el primer domingo de cada mes, es nuestra costumbre, y estamos recordando ese acto, el fundamento de nuestras vidas como cristianos, el fundamento de este libro, reconociendo el Cordero que murió por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esa sangre de Jesús, que es la única cosa que nos puede limpiar. Esa sangre de Cristo que puede cambiar el corazón de nosotros, de un pecador, a un corazón limpio y blanco delante de Dios. Y como Santiago habló de que que una persona que había cumplido todo, pero falló en un solo lugar, uno puede aún mirar el opuesto. Uno que ha fallado en todo, pero que viene a Cristo y reconoce que Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, y reconocerlo y decir: Jesús, vengo delante de ti. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y creo que esa sangre que fue derramada en esa cruz es suficiente para limpiar mi conciencia, de limpiar y quitar cada pecado, de cada mancha, y uno puede tener la justicia. Cuando Jesús murió y derramó su sangre en esa cruz, puede que había ese ladrón al lado de él, y en algún proceso en ese día de su sufrimiento, estando ahí colgado en la cruz, empezó él insultando a Jesús, pero reconociendo que no, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Yo estoy muriendo por mis actos, pero Él es inocente. Él es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y Él dijo: Jesús, ¿recuerdas de mí cuando tú llegas a tu reino? Jesús lo miró y dijo: este día estarás conmigo en el paraíso. Esa sangre que Él estaba derramando, porque Él mostró fe, creyó, que confesó que Jesús era el Hijo de Dios, que todos sus pecados fueron borrados por esa sangre. Si tú estás aquí en esta mañana, o estás mirando por tu teléfono, computadora, y nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo, quizás lo conoces de Él, o quizás uno puede decir: bueno, porque mis padres eran cristianos, o porque fue a la iglesia, o porque mi abuelo, o lo que sea, pero Jesús vino para salvar al individuo. Alguien ha dicho que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y si tú nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el día para tomar esa decisión. Reconocer que todos estamos en el mismo barco, todos vayamos, porque uno tiene que vivir una vida perfecta para entrar en la presencia de Dios. Pero lo que pasa cuando uno confiesa a Jesús como Señor y Salvador, Dios hace la obra, declara a nosotros como justos. Lo que costó Jesús ir a la cruz cuando estaba combatiendo en el jardín, diciendo: Padre, si hay otra manera, quita de mí esta copa, pero si no, que sea hecho tu voluntad. Porque Jesús sabía, Jesús existió con el Padre desde la eternidad, unidos siempre, pero el momento cuando Él fue a la cruz, Él tuvo que cargarse
de todos los pecados de la humanidad. De tus pecados, los míos, y desde Adán hasta toda la humanidad, nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús. ¿Se imagina Él viviendo en la perfección, siendo Dios? Pero por amor de ti y de mí y de cada ser, Él en obediencia fue a la cruz. Y Él llevó nuestros pecados. Y en cambio, Dios puso los pecados sobre Cristo y tomó la perfección de Cristo y lo pone sobre cada persona que tiene fe en Jesucristo. Si tú nunca habías recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy día Dios puede quitar tus pecados y poner la justicia de Cristo. Por eso la Biblia habla de los cristianos como santos. No hay ningún santo aquí en el mundo en cuanto a nuestros, porque no estamos lo que vamos a hacer cuando Cristo viene por nosotros. Estamos en el cielo, vamos a ser perfectos. Pero la Biblia nos llama santos porque Dios nos ha declarado. Jesucristo, siendo el juez, nos declara no culpables. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos y él es un mentiroso y él quiere condenarnos. Pero dicen hermanos, ¿quién nos condenará si es Dios que nos ha justificado? Cuando viene a Cristo, uno acepta lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y acepta a Jesús como Señor y Salvador, recibimos el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados, perdonados por la sangre de Jesucristo. Voy a hacer una oración si alguien aquí o alguien mirando por televisión o teléfono quiere tomar la mejor decisión de tu vida, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Voy a dirigir una oración, tú puedes orar, y voy a pedir a toda la iglesia que repetimos esa oración en voz alta. Que cada uno que conoce a Cristo hicimos en algún día, no cuando aceptamos a Cristo. Vamos a hacer todos juntos, vamos a orar. Señor Jesús, creo en ti, creo en tu amor. Gracias por llegar al mundo y gracias por ir a la cruz y derramar esa sangre. Gracias por tu amor. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dame de tu justicia y perdona mis pecados. Y ayúdame para vivir para ti todos los días de mi vida. Acepto tu regalo de salvación y te quiero servir. Gracias. Amén. Si uno ha hecho esa oración, es parte de la familia de Dios. Ahora vamos a tomar de la Santa Cena y los de la familia de Dios pueden participar en eso. Si tú has hecho esa oración ahora o en el pasado y es parte de la familia de Dios, puedes participar en la Santa Cena. Y vamos a hacer eso. Voy a leer lo que Dios nos dio en su palabra. Voy a estar leyendo de Corintios capítulo 11 y no quiero salir muy pan. Ahí está. Porque yo recibí del Señor. Quizás antes de eso quiero decir para nosotros que somos cristianos, como dije, que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y rodeados por cosas. La Biblia habla cuando venimos a la mesa del Señor que tenemos que tomarlo dignamente. Dice, cuando uno toma indignamente puede traer condenación sobre uno mismo. Y yo sé que hay personas cuando venimos a la mesa del Señor, algunos dicen, no quiero participar porque no estoy viviendo, o no hay cosas que sé que no agrada a Dios y no quiero ser hipócrita y entrar en esta mesa. Pero ¿qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Antes de leer ese pasaje, voy a dar unos segundos. ¿Cuánto tiempo necesita Jesús para perdonar el pecado? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿1 mes? ¿1 semana? No. Cuando confesamos. Si es una confesión contrito y sincero de corazón, Señor, perdóname. Dios no necesita 1 hora para perdonar. Necesita un corazón sensible, un corazón sincero. Y si tú necesitas, quizás el Espíritu Santo está diciendo, en tal área en tu vida, sabes que no me agrada. Él no está trayendo condenación, sino amor. Y digo, yo quiero lo mejor para ti. Y hay cosas en tu vida que están impidiendo todo lo que yo quiero hacer. Entonces, si necesitas entregar algo al Señor, hazlo ahora. Decir, Señor, perdóname por esto. Yo sé que esto no te agrada. Y esa es una área donde estoy lidiando, pero pido, Señor, tu sangre. Que tú me ayudes, Señor, para dar la fortaleza para cambiar esas cosas. Yo no sé qué cosa es, pero si Dios está tratando tu vida, tú sabes. Si quieres usar tu silla para hacer un altar o inclinar tu rostro o hablar con el Señor, hazlo. Vamos a darnos unos segundos para hacerlo. El perdón de Cristo puede ser en 1 segundo si tu corazón está contrito y sincero delante de Él. Espíritu Santo, examina nuestro corazón, examina nuestra vida. Señor, tú no miras con ojos de condenación, sino ojos de compasión. Tú quieres lo mejor para nosotros. Tú viniste, Señor, para librar a tu pueblo. Tú viniste para deshacer las obras de Satanás. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por esa obra. Gracias por la sangre, Jesús, que tú derramaste en la cruz del Calvario, que nos limpia de toda maldad. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Oramos, Señor, ese pan representa tu cuerpo. Gracias, Jesús, porque tú, de tu voluntad, fuiste, Señor, a la cruz y pagaste el precio por nosotros. Señor, pedimos, Señor, tu ayuda a nosotros para entender la gracia de Dios, entender el sacrificio de Dios, entender lo que has hecho para con nosotros. Señor, que nos ayuda, Señor, para vivir dignamente delante de ti, Señor. Transformados, cambiados, Señor, por tu Espíritu Santo, en victoria, viviendo, Señor, para ti. Gracias, Señor. Puedes tomar. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre que Él es digno, vivo está, vivo está. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre.
hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Puedes tomar. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Señor, te damos gracias por esa sangre, Señor, esa sangre que nos limpia de toda maldad, esa sangre que nos libra, Señor, esa sangre que nos da acceso, Señor, a tu presencia. Leemos, Señor, en tu palabra cuando Cristo murió en esa cruz del Calvario y Él declaró, terminó, se acabó, que la cortina en el templo, el lugar más santísimo, fue roto desde arriba hacia abajo, y ese nos da acceso, ese nos da el perdón de pecados, y ese nos da la libertad y perdón, la limpieza, Señor. Gracias, Jesús, porque ese sacrificio que tú viniste para dar a nosotros esa vida abundante. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos también el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está con nosotros, el Espíritu Santo que es más fuerte, el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero Señor, cuando entramos en esta semana que viene, damos a ti, Señor, permiso para poder guiarnos, para abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tus palabras, tu voz, tu dirección. Y cuando viene el enemigo, Señor, que podemos reconocer que tenemos el poder de Dios en nosotros para decir no a lo que no te agrada y sí a lo que sí te agrada, a tu voluntad. Gracias, Señor, por esa vida que tú nos has dado. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sigue, Señor, haciendo una obra nueva en nuestras vidas. Gracias, y como acabamos de leer, estamos anticipando tu venida. Hasta que tú vienes, Señor, ayúdanos para ser fieles, haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Tenemos algo para la iglesia. En esta mañana lo estamos llamando Ice Cream Sunday. Ese domingo vamos a entregar una nieve. Cuando sales aquí de la iglesia, o ahí si quieres estar un ratito para comenzar y hablar, pero los quieres atrás tiene un popsicle para cada uno. Sí, que es atrás. Y entonces no te vayas sin llevar tu premio. Que Dios les bendiga. Aquí estamos para seguir sirviendo al Señor. Los miércoles estamos haciendo el estudio a través del libro de